Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy absolutamente encantado de tenerlos por aquí. Espero que estén disfrutando de un día fantástico. Hoy prepárense porque nos adentraremos en un tema que ha provocado un verdadero terremoto en el universo del espectáculo turco, y especialmente entre los fervientes seguidores de una de las parejas más emblemáticas y mediáticas de los últimos tiempos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es, lo han oído bien. Vamos a analizar a fondo un supuesto estallido de Kerem Bürsin y lo que supuestamente declaró sobre Hande Erçel, palabras que, según los rumores, han encendido la ira de muchísimas personas. Este vídeo promete ser una bomba de chismes jugosos, un análisis meticuloso y, por supuesto, una buena dosis de especulación fundamentada. Pero, ojo, quiero dejar absolutamente claro desde el principio que gran parte de lo que vamos a desgranar hoy son rumores y especulaciones que circulan como la pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación del corazón. No poseemos confirmación oficial de cada detalle que vamos a compartir, así que les pido que lo tomen todo con la debida precaución y lo consideren una oportunidad para reflexionar sobre la presión mediática implacable y las complejas dinámicas de las relaciones en el despiadado mundo de la fama. Antes de que nos sumerjamos de lleno en los detalles escabrosos, permítanme pedirles un favor rapidísimo. Si les gusta el contenido que creo, si disfrutan con estos chismes del mundo del espectáculo que les traigo con tanto cariño y si desean estar al tanto de todas las novedades, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ni un solo vídeo. Además, me darían un empujón enorme para seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad que espero que disfruten muchísimo. Y ahora sí, sin más dilación, vayamos al grano. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde sus inicios en la exitosísima serie Sen Kalkam, Love is in the Air, fue un auténtico fenómeno cultural. La química palpable que irradiaban en pantalla era innegable, y como suele suceder en estos casos, esa química trascendió la ficción y se transformó en una relación real que cautivó a sus millones de fans en todo el mundo. Durante su noviazgo, Kerem y Hande se catapultaron al estatus de una de las parejas más queridas y seguidas del firmamento del espectáculo turco. Sus fotografías juntos inundaban las redes sociales, cada una de sus apariciones públicas generaba una expectación mediática descomunal, y todo el mundo, desde los medios de comunicación más serios hasta los perfiles de chismes más efímeros, hablaba de su amor aparentemente indestructible. Pero como suele ocurrir en muchas relaciones, y aún más en el vertiginoso y superficial mundo de la fama, el cuento de hadas llegó abruptamente a su fin. La noticia de su ruptura sacudió a sus fans hasta lo más profundo de sus corazones y, desde entonces, no han cesado de surgir rumores y especulaciones de todo tipo sobre los motivos que llevaron a su separación y sobre la relación actual que mantienen. Y es precisamente en este contexto turbulento donde emerge la historia de este supuesto estallido de Kerem Bürsin que vamos a analizar hoy. Los rumores comenzaron a propagarse hace algunas semanas, después de una supuesta entrevista o declaración atribuida a Kerem, en la que, según se ha informado, realizó comentarios poco halagadores sobre Hande Erçel. La información disponible es, cuanto menos, confusa y las versiones varían considerablemente dependiendo de la fuente. Sin embargo, el rumor generalizado que ha calado hondo en la opinión pública es que Kerem habría hecho algún comentario desafortunado sobre la personalidad de Hande, sobre su enfoque actoral o incluso sobre su talento profesional. Comentarios que habrían sido interpretados, de forma unánime, como una crítica mordaz o directamente como un ataque personal. Es de vital importancia destacar que no existe una confirmación oficial, por parte de ninguna fuente fiable, de que esta entrevista o declaración haya tenido lugar realmente. La mayoría de la información que circula proviene de publicaciones en redes sociales y de algunos medios de comunicación que se especializan en la difusión de chismes del corazón, pero no hay una fuente directa y verificable que confirme fehacientemente lo que Kerem supuestamente dijo. A pesar de ello, la historia se ha extendido como un reguero de pólvora, alimentada por la curiosidad insaciable del público y por la maquinaria implacable de las redes sociales, y ha generado una controversia mayúscula entre los fans acérrimos de la expareja. Algunos fans, especialmente aquellos que aún albergaban esperanzas de una reconciliación romántica, se sintieron profundamente decepcionados y expresaron su enfado y frustración hacia Kerem. Consideraron que sus supuestos comentarios eran injustos e irrespetuosos hacia Hande, y lo acusaron de comportarse de manera poco caballeresca y de no valorar el tiempo y los recuerdos que compartieron juntos. Otros, en cambio, salieron en defensa de Kerem y argumentaron que tenía todo el derecho a expresar su opinión, incluso si ésta no era del agrado de todos.
También hubo un sector considerable de fans que pusieron en duda la veracidad de la historia y la consideraron una invención maliciosa orquestada para generar polémica y atraer la atención mediática. La cruda realidad es que sin una confirmación oficial e irrefutable, es prácticamente imposible determinar con certeza qué ocurrió realmente y qué fue exactamente lo que Kerem dijo, o no dijo, sobre Hande. Sin embargo, lo que sí está claro es que esta historia ha puesto de manifiesto la inmensa expectación que sigue generando la relación entre ambos y la extrema sensibilidad que existe en torno a cualquier comentario o acción que pueda estar relacionada con ellos. Ahora, vamos a analizar con mayor profundidad las posibles razones subyacentes por las que esta historia ha provocado tanta controversia y ha capturado la atención del público de manera tan intensa. En primer lugar, es fundamental tener en cuenta que Kerem y Hande son dos de las figuras más populares y queridas del universo del espectáculo turco. Su relación fue muy pública y abierta, y sus fans se sintieron profundamente involucrados en ella. Por lo tanto, cualquier cosa que afecte a su imagen pública o a su reputación personal genera inevitablemente una reacción considerable. En segundo lugar, la ruptura entre Kerem y Hande fue un golpe muy duro para muchos fans que aún anhelaban que volvieran a estar juntos. Por lo tanto, cualquier comentario negativo que se haga sobre alguno de los dos puede ser interpretado como una traición imperdonable o como una falta de respeto flagrante hacia sus sentimientos y esperanzas. En tercer lugar, la prensa del corazón y las omnipresentes redes sociales desempeñan un papel fundamental en la difusión de este tipo de rumores y especulaciones. En muchas ocasiones, la información se exagera y se distorsiona deliberadamente con el único propósito de generar más polémica y atraer un mayor número de clics y visitas. Por lo tanto, es crucial ser escépticos y críticos con la información que consumimos y no dar por sentado que todo lo que leemos es la verdad absoluta. Pero, ¿cuáles podrían ser las posibles motivaciones de Kerem para realizar estos supuestos comentarios? Aquí nos adentramos en el terreno de la especulación pura y dura, pero vamos a examinar algunas posibilidades plausibles. Una de ellas podría ser que Kerem simplemente estuviera expresando su opinión sincera y honesta sobre Hande, sin ninguna intención de ofenderla o de causarle daño. Es posible que tras la ruptura hayan surgido diferencias irreconciliables o sentimientos de resentimiento entre ambos, y que Kerem haya sentido la necesidad de expresar lo que realmente piensa sobre la situación. Otra posibilidad es que Kerem estuviera respondiendo a alguna provocación o ataque previo por parte de Hande. En el competitivo y a menudo despiadado mundo del espectáculo, es muy común que las relaciones entre exparejas sean tensas y que se produzcan intercambios de declaraciones indirectas o ataques velados a través de los medios de comunicación. También es posible que Kerem estuviera intentando distanciarse de la imagen idealizada de pareja perfecta que se había creado en torno a él y a Hande. Es un fenómeno común que los actores y actrices aspiren a ser vistos como individuos independientes y que se resistan a ser encasillados en un determinado papel o imagen pública. Por último, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada o una forma de generar atención mediática para promocionar sus proyectos profesionales. En el mundo del espectáculo, es una práctica habitual que los famosos utilicen este tipo de tácticas controvertidas para mantenerse en el candelero y aumentar su visibilidad. Independientemente de las motivaciones reales de Kerem, lo cierto es que sus supuestos comentarios han generado una gran polémica y han puesto de relieve la inmensa expectación que sigue suscitando su relación con Hande. Ahora, la pregunta que todos se hacen es, ¿cómo reaccionará Hande Erçel ante estos supuestos comentarios que han incendiado las redes sociales? Hasta el momento, Hande no ha realizado ninguna declaración pública sobre el tema. Ha mantenido un perfil bajo y se ha centrado en sus proyectos profesionales, evitando cuidadosamente cualquier aparición pública que pueda dar pie a preguntas incómodas. Sin embargo, es muy probable que esté al tanto de todo lo que se está diciendo sobre ella y que esté valorando detenidamente la posibilidad de responder o de tomar alguna medida al respecto. Si Hande decidiera romper su silencio y responder a las acusaciones, podría hacerlo de varias maneras. Podría emitir un comunicado oficial negando rotundamente las acusaciones y defendiendo su reputación. También podría conceder una entrevista exclusiva a algún medio de comunicación de confianza para aclarar su postura y para contar su versión de la historia. O simplemente podría optar por ignorar los comentarios y seguir adelante con su vida, adoptando una actitud de indiferencia ante la polémica. La decisión final de Hande dependerá de varios factores clave, como la gravedad de los comentarios, el impacto que estén teniendo en su imagen pública y su relación personal con Kerem. Pero en cualquier caso es seguro que su respuesta, sea cual sea,
generará una gran expectación mediática y será seguida de cerca por los medios de comunicación y por sus millones de fans en todo el mundo. Mientras tanto, la polémica sigue creciendo y los fans de Kerem y Hande permanecen divididos, enfrentándose en encendidos debates en las redes sociales. Algunos defienden a Kerem y lo acusan de ser poco caballeroso, mientras que otros se solidarizan con Hande y la apoyan incondicionalmente en este momento difícil. La verdad es que esta historia nos recuerda la inmensa presión mediática a la que están sometidos los famosos y la dificultad que tienen para mantener su vida privada al margen de la opinión pública. Cualquier comentario o acción que hagan puede ser interpretado y magnificado, y pueden verse envueltos en polémicas que no han buscado ni provocado. También nos recuerda la importancia fundamental de ser críticos con la información que consumimos y de no dar por sentado que todo lo que leemos es la verdad absoluta. En muchas ocasiones, la información se distorsiona y se manipula con el único propósito de generar más polémica y atraer un mayor número de clics y visitas. En definitiva, la historia del supuesto estallido de Kerem Bürsin y sus supuestos comentarios despectivos sobre Hande Erçel es un ejemplo más de la complejidad y la volatilidad del mundo del espectáculo. Una historia repleta de rumores, especulaciones y pasiones encontradas que nos invita a reflexionar sobre la presión mediática implacable, las complejas dinámicas de las relaciones en el mundo de la fama y la importancia de ser escépticos y críticos con la información que consumimos. Ahora bien, antes de pasar a la conclusión final, quiero recordarles una vez más que todo lo que hemos discutido hoy son rumores y especulaciones basados en información no confirmada. Es importante recordar que no poseemos la verdad absoluta y que es posible que la realidad sea muy diferente a lo que hemos contado. Por lo tanto, les pido que tomen todo con pinzas y que no juzguen a nadie sin tener toda la información disponible. En resumen, hoy hemos hablado sobre el supuesto estallido de Kerem Bürsin y lo que supuestamente dijo sobre Hande Erçel, declaraciones que han enfurecido a un gran número de fans. Hemos analizado las posibles razones por las que esta historia ha generado tanta controversia, y hemos especulado sobre las posibles motivaciones de Kerem y la posible reacción de Hande. También hemos recordado la importancia de ser críticos con la información que consumimos y de no dar por sentado que todo lo que leemos es verdad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que mi objetivo principal es mantenerlos informados y entretenidos, y que siempre estoy abierto a sus valiosos comentarios y sugerencias. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Gracias, gracias, gracias. Ahora me gustaría saber su opinión sobre este tema candente. ¿Qué piensan de esta historia? ¿Creen que Kerem realmente dijo algo ofensivo sobre Hande? ¿Cómo creen que reaccionará Hande ante esta situación? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones conmigo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad que espero que disfruten. No se olviden de activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Adiós.